Con la apertura de una nueva temporada en el fútbol español, bastante cargada de emoción, esperemos, llega la oportunidad de ver a nuevas estrellas en los banquillos, en el campo, pero también de nuevas equipaciones y aquellos colores que realmente pueden llegar a sorprendernos a lo largo de una temporada y por supuesto dar algo más de valor a sus aficionados. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment daremos nuestro ranking y el top 20 de las mejores equipaciones de la temporada 25-26 en la liga. 20 equipos con 20 diferentes equipaciones que realmente han podido llegar a, diríamos, ejecutar un factor diferente o interesante de cara a la propuesta del año pasado, y nosotros el día de hoy trataríamos de calificarla. Antes de poder llegar a explicarlo mejor, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Para entender mejor este análisis, lo centraríamos en una calificación en la que del 0 al 4 sería reprobado, del 5 al 6 sería el aprobado, del 7 al 8 sería el sobresaliente y del 9 al 10 sería el excelente de cara a las calificaciones, y con ello trataríamos de tener en cuenta las virtudes de la aportación de algo diferente, el valor de la vinculación con la institución y lo que representa para el aficionado, y también una impronta que realmente traiga arraigo, pero un factor diferencial de, por ejemplo, lo que vimos la campaña anterior. Con ello, si este tipo de análisis les gusta y además de ello les entretiene, también el que puedan llegar a darle me gusta y compartirlo realmente significa mucho para nosotros, específicamente para tratar de que este pequeño medio de comunicación siga adelante. Con ello, comenzaríamos destacando de los reprobados hacia la zona de ascenso en lo que respecta a esta hipotética clasificación, en la que específicamente comenzaríamos destacando a Deportivo Alavés. Lastimosamente sería con un reprobado de 4.5 debido a que es una buena camiseta, su factor de cara a la identificación en los colores es buena. Diríamos que no cumpliríamos tan positivos requisitos a la hora de diferenciar una propuesta de la que vimos el año pasado. Básicamente el preguntarles al día de hoy simplemente con memoria, poder llegar a decirles cuál es la diferencia de la campaña anterior a esta camiseta. La verdad es que sería difícil de identificar. Con ello, aunque es una muy buena equipación y que yo diríamos cuyos colores también improntan un buen valor y arraigo para Deportivo Alavés, nos quedaríamos con cerca de aprobarles debido a que tal vez esperábamos un poco más de cara a encontrar algo más diferencial o interesante. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente del Club Atlético Osasuna, cuya clasificación sería un 4, debido a que aunque la camiseta es bastante vistosa, su margen de colores también genera una aportación fuerte de cara al valor institucional o lo que refiere a el pasado y el presente de sus aficionados. También nos dejan un margen en el que el equipo realmente no aporta un factor algo más, diríamos, de incursión o intuitivo de cara a que muchas veces estos rankings lo hacemos también en cuestión de poder llegar a identificar este valor agregado por el que un aficionado promedio puede llegar a sentir que el tener que sacrificar, por ejemplo, parte de su salario o del gasto entre mensual, semanal o anual por apoyar y aportar a su equipo con comprar la camiseta, realmente pueda llegar a ser justificado por algo, y lastimosamente en Club Atlético Osasuna no encontramos factores tan fuertes para identificarlo. Es una muy buena equipación, pero con la característica de que no cuenta con un específico factor diferencial que haya, diríamos, demostrar o validar una muestra de real, diríamos, factor de impronta de cara a las opciones que puedan llegar a ver, por ejemplo, en comparación a sus otros rivales en la clasificación. Con ello pasaríamos a hablar de Rayo Vallecano. En este caso su clasificación sería de 4.5. Diríamos que estuvimos muy cerca de aprobarles de cara a su impronta, muy diferente a lo que vimos el año pasado, en el que generó bastante polémica. Recordemos esta, diríamos, forma en la que se decidió celebrar el centenario de cara a la equipación, pero que ahora, volviendo a espacios más naturales, de nuevo con la asociación de Umbro, todavía se mantiene esta específica caracterización del rayo, algo muy diríamos básico y
específicamente no por ser básico negativo de lo que es la impronta de básicamente la línea en vertical, algo realmente característico, pero que también nos dejó algunas dudas de cara a tal vez se propuso de ejecutar demasiadas acciones, por ejemplo en este margen vistoso por la zona de las bandas, que tal vez no nos convenció tanto. Aún así es una muy interesante camiseta y que es de estas típicas que con el transcurso del tiempo pueden llegar a ser poco a poco más vistosas o más interesantes para el curso de la temporada. Con ello pasaríamos a hablar también de Atlético de Madrid y en este caso el primer aprobado de este ranking. Específicamente encontramos al equipo madrileño con una muy buena opción a la hora de volver a dos de sus clásicos colores, el blanco y el rojo. Por supuesto, de cara al nombre del equipo colchonero se entiende bastante. Han dejado atrás los bordes azules y la característica también de encontrar, diríamos, esta familiaridad con lo minimalista de la mano de su sponsor, de margen a los diseños Nike, pero también la característica de que, diríamos, se encuentra algo diferencial de lo demostrado la campaña anterior, no de forma tan fuerte o dinámica realmente a la hora de demostrar una equipación realmente distintiva del resto, pero aún así sigue siendo, diríamos, un ente básico que cumple con el estigma de básicamente encontrar algo que realmente fomente cercanía con la afición de cara a la equipación y lo vistosa que es, sino también la interacción de cara a tratar de innovar. Con ello realmente por lo menos se queda en este margen en el que no ha fomentado algo deficiente y con ello la idea de por qué les aprobamos. Más adelante, perdonen, más adelante encontraríamos a Real Club Deportivo Español, en este caso con una clasificación de 5. La verdad es que es una buena equipación del tipo que realmente puede llegar a ser memorable, también con los dotes básicos de, por ejemplo, la vinculación de un cuello diferente, opciones de cara al color que demuestran que ha tratado de generar algo más de impronta de lo que se ejecutó la campaña anterior. Diríamos que también la que pueda llegar a representar los ciertos referentes, ya sean los Javi Puado, en general también demuestran que puede llegar a ser, diríamos, una equipación poco a poco mucho más atractiva de cara al transcurso de la temporada. Con ello realmente es bastante interesante, pero también con estándares básicos. Con ello no le calificaríamos de zona más alta del aprobado, pero en general también promete bastante esta equipación y promete que a través de las estrellas que buscarán de nuevo confirmar a Real Club Deportivo Español en la primera división del fútbol español, promete también ser interesante ver cómo lo puedan llegar a desarrollar con esta interesante equipación. Con ello, más adelante encontraríamos a Getafe, una propuesta realmente interesante y por ello les aprobaríamos, ya que aunque sus colores realmente son vistosos a la hora de un fuerte azul, la característica también de colores vívidos y la demostración siempre de que Getafe es de esos equipos que siempre distinguen a través de sus colores, todavía se mantiene. Tal vez con una propuesta algo más cercana a la idea de poder llegar a encontrar algo más de vigor en la camiseta, ya sea por ejemplo en la zona de las mangas o en el cuello, le podría llegar a haber brindado de un puntaje más alto. Con ello diríamos que aún así nos quedamos con el 5 de cara a las características diferenciales de lo que es la equipación y que realmente trata de mejorar de la campaña anterior, en el que también hicieron un buen trabajo en general, pero diríamos que por ahora sustentable a la hora de generar equilibrio. Con ello diríamos que realmente en estilo, diferencia del resto y el margen de poder llegar a innovar, le posicionaríamos con un 5. Con ello más adelante pasaríamos a hablar de Villarreal. Ahora hay que decir que aunque tal vez diríamos que es de estas equipaciones que siempre pueden llegar a brindar de algo más, esta temporada no lo han hecho, lastimosamente por ello no les pondríamos una nota tan alta. Es realmente Villarreal de estos equipos que pueden llegar a tener muy características equipaciones y ahora a través de esta realmente sentimos que aunque no es por desmeritar, se siente bastante que no hay mucha diferenciación de una camiseta o equipación que pueda llegar a ser de la zona de entrenamiento. Esta franja vertical, aunque distintiva, no aporta algo que no hayamos visto antes. La zona del cuello también nos deja vertientes en azul que realmente son, bueno, características del submarino amarillo, pero la idea de que realmente, aunque se entiende que el minimalismo de cara a Villarreal siempre ha sido un plus o un añadido, en esta temporada no se siente que realmente sea algo positivo, sino al contrario, algo que básicamente con una franja en la línea del centro se trató de dejar el trabajo así nomás. Con ello es una buena camiseta, realmente interesante y atractiva, pero
le posicionaríamos solo con un 5 y no con una nota más alta. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de Real Club Deportivo Mallorca, cuya consigna también se encuentra tratar de retrotraerse al pasado en etapas en las que también había más ilusión de cara a la cercanía por Europa y ciertos valores. Con ello diríamos que la propuesta se mantiene ahí. También su sponsor trata de por lo menos equilibrar algo más cercano a, diríamos, una impronta diferente de lo que se ejecutó la campaña anterior. En los últimos años Real Club Deportivo Mallorca nos ha dejado muy buenas equipaciones. Con ello se siente que aunque esta ha sido una apuesta para dar algo diferente de las anteriores, diríamos que ahora mismo le rankearíamos algo deficiente de cara a lo demostrado anteriormente. Aún así también se basa en que la exigencia por el propio Mallorca se ha puesto alta. Con ello diríamos que por ello le clasificamos con un 6, debido a que es una buena camiseta, bastante interactiva y diríamos que puede llegar a realmente ser diferente al resto, pero con la característica de que en comparación a lo que vimos en el pasado se queda un poco atrás. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de la calificación de Real Club Celta de Vigo. En este caso sería 6, con una, diríamos, también propuesta más cercana a lo más característico que estamos viendo en estos tiempos, lo vintage, aquel que diríamos margen que también se centra en poder llegar a atraer a través de la nostalgia o poco a poco vender un poco más a través de la nostalgia. Aún así el equipo celeste lo logra hacer de forma bastante equilibrada, con un color, diríamos, más pastel. Además de ello, características que también demuestran, como mencionamos, este atractivo del pasado, pero con ciertos factores o entornos en la zona del escudo, y además de ello decoraciones que también le presentan como una equipación moderna. Con ello diríamos que el equilibrio se mantiene de cara a innovar, que ejecutar algo representativo, y además de ello la idea de poder llegar a ser diferencial. Con ello realmente diríamos que mantiene varios de estos estándares. Diríamos que tal vez con un color más vívido o algo más cercano a poder llegar a, diríamos, ser más tipo de, diríamos, el tipo de cuando pasas en la pasarela y destacas, tal vez podría llegar a ser un poco más alta la clasificación. Tal vez un celeste más fuerte, por ejemplo, podría llegar a darle algo más de brillo a esta camiseta. Aún así es bastante atractiva y con ello interesante a la hora de el valor que pueda llegar a aportar para sus aficionados. Por ello creemos que su calificación sería un 6. Con ello empezamos la zona de alta clasificación también con Valencia. En este caso el equipo de nuevo busca también centrarse en lo minimalista a través de color, por supuesto, y el valor del blanco. Además de ello también a través de sus diferentes equipaciones, algo más de cercanía con los diferentes valores históricos de Valencia. Con ello en general encontramos una camiseta cuyo valor es atractivo, nunca deja de serlo el color blanco, pero también la propuesta de poder llegar a que ello hace que el escudo resalte. Realmente a esta camiseta hace que el escudo resalte de forma fuerte y vibrante. No deja de ser el único añadido, porque en general es una camiseta blanca. Con ello es difícil poder llegar a puntuarla en forma más alta, pero realmente que Valencia siempre pueda llegar a hacer destacar el valor de su escudo, creemos que realmente es un valor añadido, porque muchas veces en dorsales como estos blancos, cuya temática también se centra en básicamente a través de la marca no poder llegar a incentivar demasiado, a veces vemos que simplemente con quitar el escudo vemos la camiseta de otro equipo que también está afiliado a la marca, y con Valencia no vemos esto. Realmente es el escudo el que da algo más de potencia a la camiseta, y con ello realmente una, diríamos, puntuación interesante para el equipo a través de este 6. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de Fútbol Club Barcelona, una de las, diríamos, equipaciones más difíciles de calificar, ya que realmente su propuesta se, diríamos, determinó en poder llegar a hacer algo diferente de la campaña anterior, pero también a la hora de evolucionar, y además de ello siendo una de las camisetas que normalmente siempre atrae más en general en el planeta. Bueno, siempre diríamos, se mantiene un aire de exigencia para ver qué puede llegar a aportar su patrocinador y qué colores puede llegar a representar para esta temporada. Si lo vemos la campaña anterior, su dorsal realmente fue altamente propositivo, y con el paso del tiempo al día de hoy es realista poder llegar a decir que se ha convertido en una
camiseta o equipación histórica, o diríamos que realmente importante para el recuerdo. Estamos hablando de la consecución de un triplete nacional y también diríamos de las grandes etapas de formación, de lo que puede llegar a ser una gran estrella para el futuro y que tiene un gran presente, Lamine Yamal. Con ello realmente poco a poco son de estas camisetas que con el transcurso de los años siempre se recuerdan y siempre diríamos, se buscan en los mercadillos para tratar de mantenerla, diríamos, lo que fue en ese momento de su debut. Por parte de esta camiseta no estamos tan seguros de que todos estos factores se cumplan, aún así es bastante atractiva de cara a su propuesta y además de ello interesante a la hora del factor de diríamos, alejarse del resto. Aún así, diríamos que por ello le posicionamos más de una nota un poco más alta del 6, pero aún así diríamos que se queda un poco corta de cara a la exigencia de lo que es Fútbol Club Barcelona. Es una buena camiseta, pero creemos que tal vez Fútbol Club Barcelona lo había podido llegar a ser un poco mejor. Una gran equipación y que tal vez, como vimos en la anterior, pueda llegar a poco convertirse en histórica a través de la demostración deportiva del equipo. Esperemos que así sea para ver, por supuesto, a los grandes equipos de la liga al mejor nivel. Con ello pasaríamos a hablar de Sevilla, misma característica de lo que veíamos en Valencia, la opción de poder llegar a brillar y destacar a través de los colores blancos, pero también de la potencia de poder llegar a siempre en cada temporada instaurar tus colores y el valor del mismo a través de un, diríamos, lienzo limpio. Con ello, en realidad, a través de esta temporada encontramos una muy buena camiseta, aunque no se logra destacar a través de la infografía. También cuenta con interesantes relieves en la zona de la creación de las texturas blancas. Con ello, realmente es una camiseta que, a pesar de que es bastante limpia y pulcra, también cuenta con este factor que realmente hace que al tenerla en las manos valga la pena poder llegar a destacarla y definirla con algo más de, básicamente, tacto, el valor de poder no solo ponértela, sino sentir que es algo diferencial al resto, y con ello realmente una buena equipación y el primer aprobado en sobresaliente en este ranking. Más adelante pasaríamos a destacar también la de la Real Sociedad, muy característica a la hora de volver a los valores más fuertes en azul y además de ello líneas más amplias, un característico que dejaba atrás también los degradados, pero una propuesta que deja que con líneas delgadas, un margen también fomentado en lo oscuro, pero equilibrado con los márgenes de las franjas blancas, hace realmente una equipación bastante pulcra, también diferente al resto, y la propuesta de que sigue siendo atractiva lejos, fuera, adentro del campo. Realmente una muy buena opción para la Real Sociedad y aquellos aficionados que siempre buscan estas equipaciones que, aunque no distinguen tanto, siempre mantienen el factor de la elegancia y el factor diferencial. Con ello le calificaríamos con un 7. Más adelante encontraríamos Real Madrid, también una de las más difíciles de, diríamos, calificar de cara a la característica de lo que era homenajear a una de las equipaciones más históricas de la historia de Real Madrid. Esta camiseta está inspirada, por supuesto, en la clásica y mítica equipación que usó, por ejemplo, futbolistas como Cristiano Ronaldo en su debut como futbolista de Real Madrid. Por ello, diríamos, la cercanía o el margen de la impronta de las franjas amarillas, el valor del blanco, por supuesto, característico para la institución merengue, y el valor de las líneas negras, que siempre es importante a través de, diríamos, la actualidad de Real Madrid, una que siempre ha traído gloria en el último tiempo y que de la mano de su asociación con Adidas siempre ha fomentado, diríamos, el valor de una casa distinguida. Con ello, en general, a través de todos estos valores, realmente encontramos una camiseta interesante y con ello la puntuación sería de 7,5, ya que en comparación a la de la campaña anterior, realmente trata de innovar y por lo menos generar una propuesta diferente, y en ello le calificaríamos un poco más alto en comparación a lo que demostró la campaña anterior. Con ello pasaríamos a hablar de Elche Club de Fútbol. En este caso su calificación sería de un 7,5. La verdad es que Elche muchas veces lo tiene bastante fácil, con un escudo tan atractivo, una propuesta interesante a la hora de siempre ser franjiverdes. Realmente la idea de poder llegar a apostar con poco, pero definirlo a la hora de crear mucho, siempre es interactivo y bastante interesante para el equipo. Con ello realmente esta temporada nos dejan una interesante equipación, de estas que tal vez aquellos, como mencionaríamos, panenquitas, de los que siempre les atraen a la hora de ser una propuesta que tal vez pueda llegar a ser más significativa al final de la temporada. Por ejemplo, este dorsal que haga que Elche pueda llegar a retener la categoría, pueda llegar a hacer que se revalorice más, pero en
general una muy buena opción de cara a los colores demostrados y la idea de que realmente por lo menos pueden llegar a demostrar arraigo a la afición para tratar de buscar y pelear por el sueño, la permanencia. Con ello, muy buenos colores y esperemos que tal vez, ¿por qué no?, puedan llegar a lograr el ansiado sueño. Con ello pasaríamos a hablar de Girona, también una propuesta interesante a la hora de lo que demuestra en esta temporada y en comparación a la campaña anterior, y con su calificación sería un 7,5. La verdad es que la campaña anterior nos dejó, no diríamos con una propuesta negativa, fue bastante atrevida si la recordamos, pero la idea de que no sería esta camiseta que, bueno, sería tan atractiva en el mercado en comparación a sus compañeros en la división. En esta encontramos, diríamos, el valor de poder llegar a poder aprovechar un lienzo en blanco, pero también hacerlo característico de tus colores, y además de ello el factor de un cuello en polo también aporta bastante a la hora de siempre fomentar elegancia, y un factor más atractivo, diríamos, para el aficionado promedio y el aficionado general de tu equipo. Con ello realmente es una camiseta que puede llegar a cumplir, diríamos, el estándar de moderna, interesante, atractiva para el público y en general también interesante para la afición. Con ello le calificaríamos con un 7,5. Más adelante encontraríamos Real Betis Balompié con una propuesta también muy interesante. En los últimos años este equipo realmente ha sido de los más atractivos a la hora de generar propuestas diferentes, pero también validadas a la hora de el valor del vintage, evolucionado con el valor de básicamente estos super dorsales que estamos viendo al día de hoy con alta tecnología, el valor de siempre ver el color de la afición arraigada a través de buenos colores y además de ello márgenes vívidos, y en ello volviendo, diríamos, a un verde un poco más natural, básicamente cercano a la naturaleza. También encontramos una fuerte opción de poder llegar a tener algo más de margen diferencial para este Real Betis Balompié, con ello una interesante apuesta, y por eso mismo le calificaríamos con un 7,5. Más adelante también destacaríamos a Real Oviedo, de algo de más de 24 años sin poder llegar a formar parte de la primera división del fútbol español. Regresan, y como vemos hace unos instantes, regresan con mucha fuerza a la hora de poder llegar a siempre vincular el dorado, el margen de lo que es, por ejemplo, pocos pueden llegar a decir al ser un equipo con el nombre de Real. También vincula mucho valor la corona, y con ello también la idea de poder llegar a aprovechar este fuerte arraigo al azul y que pueda llegar a equilibrarse con una equipación no solo que aporte a través de algo elegante con un polo, sino también diferencial a la hora de que no, diríamos, pueda llegar a ser desacertado, por ejemplo, darle algo más en la franja del azul, como vemos en degradados en cuadros. Realmente una característica interesante por parte de este Real Oviedo, que realmente desde el principio ha tratado de fomentar sorpresa esta temporada y lo hace con una muy buena equipación, y con ello le calificaríamos con un 8. Más adelante pasaríamos a destacar a Athletic Club, diríamos que una de las camisetas más atractivas de esta temporada, pero que cuyo valor también se centra en que no es, diríamos, la mayor apuesta de la temporada, pero sí es una de las más atractivas a la hora de básicamente incorporar los valores del club, tratar de innovar de forma convincente para ejecutar básicamente la propuesta de separarte de la campaña anterior o de lo demostrado anteriormente, y con ello realmente un equilibrio interesante, tal vez un poco más sobrepuntuada, diríamos, para este ranking, pero realmente creemos que el valor se centra también en básicamente en los últimos años ejecutar algo diferencial, y con ello le calificaríamos con este 8, porque realmente es de estas que vale la pena destacar y que poco a poco con el transcurso del tiempo son de las más atractivas de ver. Con ello, su calificación final. Y además de ello, por ahora el último equipo, y con ello la mejor camiseta o equipación de esta temporada 25-26 en la liga, sería para Levante Unión Deportiva, con la misma característica por parte de Real Oviedo y Elche, de que el equipo granota ha logrado de nuevo el ascenso a la categoría. Por ahora vuelven a la primera división con fuerza y teniendo que de nuevo instaurar el valor de un fuerte rojo granota, pero también el valor de un azul oscuro, y además de ello los fuertes valores de lo que representa, por supuesto, Levante, con siempre estos aires de siempre tener dorsales característicos. En los últimos años los hemos seguido viendo, y con el valor de tratar de fomentarlo, por ejemplo, también con este valor en dorado, para básicamente demostrar tu valor en la división y tu dinastía. También diríamos que es bastante atractivo. Con ello nos quedaríamos con lo que es para nosotros la mejor equipación de esta temporada, pero como siempre lo más importante para nosotros es su opinión. Por ello, culminando este análisis, nos gustaría preguntarles si, como nosotros,
¿Ustedes creen que estas son las mejores equipaciones rankeadas de cara a la calificación o al contrario, ustedes le darían otra puntuación a diferentes camisetas, ya sea por ejemplo la de Fútbol Club Barcelona, si la puntuarían más alto o más bajo, ya que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, también preguntándoles cuál de cada una de estas ¿creen ustedes que es la mejor de la temporada? Nosotros ya elegimos una, pero como siempre, también nos encantaría leerles. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.